La apraxia ocular o la parálisis psíquica de la mirada tiene que ver con que la persona no es capaz de mover conscientemente sus ojos hacia un estímulo que le está llamando su atención. La típica imagen que nos mostraban en algunas clases que vimos o que yo vi esta materia fue una persona en la cual estaba mirando una mosca y la mosca se movía, pero esta persona no era capaz de seguir el movimiento de la mosca porque no tiene esta voluntad propia del seguimiento, sino que hay una parálisis de la mirada. Y también la simultagnosia, que es que una persona no logra reconocer una imagen global como global, sino que solo logra percibir algunos elementos particulares que llaman su atención. Y esto lo podemos ver en esta imagen en donde tenemos la fijación de un sujeto control en una imagen de una mamá con sus niños en la cocina, y tenemos las fijaciones que realiza un paciente con síndrome de Balin. Si ustedes se fijan, las fijaciones del sujeto de control realiza una fijación general de la imagen, y es una fijación que, si bien tiene un patrón, en general la persona explora toda la imagen que se le está mostrando. Sin embargo, la persona con síndrome de Balin solo es capaz de reconocer las cosas de esta imagen, los sectores de esta imagen que le llaman la atención. No la ven como una imagen global, sino que solo ven ciertas partes que le llaman la atención. Y hay partes como, por ejemplo, la niña que está al lado del joven en este piso, que si se fijan no le llamó nada la atención, entonces ni siquiera fueron capaces de reconocer a esta niña a través de la fijación. Solo la madre y el niño en este piso. Esa es la simultagnosia. Ahora, con respecto a los enfoques de tratamiento y rehabilitación visual, es importante que ustedes sepan que puede existir algún grado de recuperación visual luego de una ACV, y esta recuperación se puede dar dentro de un rango de tiempo de 48 horas o 3 meses. Por lo tanto, es importante que si vamos a empezar un tratamiento o rehabilitación visual, lo hagamos luego de este periodo de 3 meses, ¿ya? Con respecto al enfoque de tratamiento a través de las ayudas ópticas, las ayudas ópticas pueden ser desde prismas, telescopios galileos invertidos o lentes negativas. Y el enfoque en particular de los prismas tiene que ver con reubicar, trasladar el hemicampo hacia la vista del paciente, o también expandir el campo visual. Por lo tanto, van a haber prismas que reubican y otros prismas que expanden el campo visual, y los telescopios Galileo y los lentes negativos lo que hacen es expandir el campo visual. Existen principalmente dos tipos de prismas, pero primero vamos a ver la configuración e imagen de un prisma. Cuando uno mira a través de un prisma, se genera una zona de escotoma, una zona de no visión por la reubicación de una imagen. O sea, el prisma lo que hace es trasladar una imagen y sobreponerla a otra que ya no somos capaces de verlo, ¿ya? Esto ocurre en la imagen A, donde tenemos una imagen real donde existen 4 objetos, pero en la imagen aparente mirando a través del prisma ya solo vemos 3 objetos, porque el primer objeto de la izquierda se traslocó y se puso más a la derecha, tapando uno de los 4 objetos que veíamos en la imagen real. Y esto también se puede apreciar en la imagen B, en donde en la esquina inferior izquierda tenemos un prisma de 30 dioptrías puesto con su base hacia la izquierda. Este prisma lo que hace es hacer un traslado de la imagen de un campo visual que actualmente no estamos viendo en la imagen donde está el caballero de azul. Lo que hace es trasladar la imagen. Entonces vemos que en el lado izquierdo de esta foto, que no la veíamos anteriormente, vemos que existe un tipo de paso peatonal para que las personas crucen el camino. Sin embargo, esto lo vemos solamente porque tenemos puesto el prisma. Si no tuviéramos puesto el prisma, solo veríamos los pies de la persona. Como tenemos puesto el prisma solamente en la esquina inferior izquierda, existe una parte de la persona que no podemos ver. Esto es el escotoma que vemos en la imagen A. Y si nosotros pusiéramos este prisma no solo en la esquina inferior izquierda, sino que en todo el hemicampo izquierdo, lo más probable es que ya no veríamos nada de esta persona de azul. Sin embargo, veríamos todo lo que no vemos en la imagen del lado izquierdo de este faro negro. Eso ocurre cómo se forma la imagen en un prisma, y eso es importante tenerlo en consideración para entender cómo se usan los prismas en la hemianopsia homónima.
Entonces, como les comentaba, existen dos tipos de prismas. El primero que salió es el prisma de sector binocular. Son dos prismas que se instalan en los dos lados semianópticos de cada cristal con la base hacia el lado afectado. En el caso de la imagen, la persona presenta una hemianopsia homónima del lado derecho, del lado izquierdo, por lo tanto el prisma está ubicado en el hemicampo izquierdo de cada cristal con su base hacia la izquierda. Este tipo de prisma lo que hace es reubicar la vista de la persona que mira del lado a través del prisma. O sea que la reubicación del campo visual, la relocación de este campo visual ciego ocurre cuando la persona mira del lado a través del prisma. Sin embargo, la deficiencia que tenía este tipo de prisma es que genera un escotoma en la mirada derecho al frente, un escotoma central. Por lo tanto, actualmente está en desuso. Sin embargo, no sería extraño que ustedes en algún momento de la clínica, en un hospital, o si trabajan en este ambiente de baja visión, pudieran encontrar una persona que aún utilice un prisma de sector binocular. Entonces acá, como modo explicativo, lo que les quiero comentar es que este tipo de prisma lo que hace no es expandir el campo visual. Si ustedes se fijan en la imagen inferior donde aparece el campo visual Goldman, tenemos una hemianopsia homónima derecha en donde tanto la visión monocular como binocular, utilizando el prisma, el campo visual es el mismo. Sigue habiendo la misma cantidad de hemianopsia, no es que haya aumentado el campo visual. Sin embargo, esto no ocurre con los prismas de sector monocular. Los prismas de sector monocular son prismas en forma de lengüeta que se ponen por sobre y bajo la pupila de la persona. Como vemos en la imagen de arriba, tenemos un lente que se le puso un prisma superior e inferior a 6 milímetros hacia arriba y hacia abajo de la pupila de la persona. Este prisma es para una hemianopsia homónima derecha, por lo tanto se pone en el cristal derecho, aun cuando también se puede poner un prisma en el cristal izquierdo. Entonces vemos el primer campo visual Goldman en la zona izquierda, el campo visual del ojo con prisma. Y cuando miramos el Goldman de la derecha, vemos un campo visual binocular, en donde sí existe una expansión o un aumento del campo visual, ya que había una zona ciega que antes no veíamos sin el prisma, y ahora con el prisma hacia superior y hacia inferior estamos viendo más campo visual del que veríamos sin el prisma. Esa es la ventaja que tiene el prisma del sector monocular y es por lo cual se está utilizando actualmente. Este prisma de sector monocular fue desarrollado en el año 2000 aproximadamente por el oftalmólogo de Estados Unidos, Eli Pelly, y luego de muchos trabajos investigativos se llegó a algunas conclusiones, como por ejemplo, cuando el prisma es de baja potencia no existe un aumento real del campo visual. Entonces las potencias para utilizar este prisma y adaptarlo deben ser sobre 40 dioptrías prismáticas. En la imagen B vemos un prisma de posición oblicua y lo que ocurre es una expansión del campo visual cerca de la línea media. Sin embargo, cuando el prisma es ubicado horizontalmente, la expansión del campo visual se ubica